Buenos días, bienvenidas, bienvenidos en nombre de Canarias 7 a este foro, encuentro bajo la denominación Canarias avanza en la eficiencia y gestión de residuos. Antes de que se me olvide, quiero dar las gracias al Gobierno de Canarias y Mercadona por la colaboración en la organización de este evento, y doy la bienvenida y saludo también a quienes nos siguen por streaming. Hacía memoria estos días, creo que fue hace 15 días que tuvimos un foro que de alguna manera está conectado con aquel era sobre logística, movilidad, y decía yo al principio, bueno, este es un foro que sirve para que la gente entienda cuando llega al supermercado y ve todo colocado a primera hora de la mañana en un lugar como Canarias, que somos islas, que prácticamente todo llega de fuera, que hay que moverlo a otras islas. Pues yo creo que este es un foro para explicarle a la gente lo que sucede después cuando se se cierran las puertas de los supermercados, de las tiendas, y hay que gestionar unos productos que hay ahí con una fecha y demás. Esto va conectado con sostenibilidad, economía circular, y después va conectado con normativa, va conectado también con cuestiones que nos afectan a todos y que a veces generan polémica en el ámbito político, económico y social, especialmente cada vez que se habla de una nueva tasa, una subida de un gravamen y demás. Para poner un poco de luz y que todos sepamos cómo se está gestionando, nos acompañan Alonso Fernández, secretario general de Asuicán, David González, director de cadena alimentaria en Canarias de Mercadona, Ángel Montañez, director general de Transición Ecológica y Lucha contra el Cambio Climático del Gobierno de Canarias, y Carlota Suárez, responsable de gestión local y autonómica de Coembes en Canarias. Yo creo que son voces cualificadas, cada uno en su actividad, pero que además conocen muy bien la letra pequeña o el cómo se gestiona aquello de lo que vamos a hablar. A todos muchas gracias por estar aquí. Y como punto de partida, me dirijo quizás al representante o al director general. El Gobierno de Canarias, y aquí hay que remontarse al año 2021, el anterior mandato, el Plan Integral de Residuos de Canarias, 2021-2027, en un archipiélago que hasta ese momento carecía de ese instrumento desde el año 2006, un trámite que se declara de urgencia porque la Comisión Europea empezaba a apretar las clavijas al Gobierno de Canarias, pero también al Estado, porque es muy celosa en los cumplimientos. Veremos si la Comisión Europea, que va a empezar a andar en estos días, y ese debate está abierto, es igual de vigilante. Pero se cumple así con ese plan, o se cumplía un compromiso adquirido con la Unión Europea. Han pasado 3 años. ¿Y en qué fase estamos? ¿Cómo estamos? Bueno, entiendo que la pregunta va dirigida para mí. Antes de nada, muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias a Canarias 7 por tener esta iniciativa. Es verdad que hablar de residuos parece que es una cosa de frikis, perdonen la expresión. Cuando yo en cualquier foro que no es especializado en la materia hablo de esto, y además lo hablo con la vehemencia que me caracteriza para hablar de esto, efectivamente, parece que estoy solo, ¿no? Parece que a la ciudadanía en general los residuos le preocupan poco. Y pese a que, insisto, los que habitualmente estamos trabajando en esto nos empeñamos en que es un problema, mi percepción particular es que no lo vemos como tal en la sociedad en general. Sí, a los que nos toca gestionar lo público, sabemos que tenemos entre manos e intentamos hacerlo lo mejor posible. Bueno, antes de nada me gustaría decir que yo no soy especialista en residuos, yo soy político, siempre lo digo, no voy a dar una masterclass aquí sobre cómo se van
a solucionar los problemas de la gestión de residuos en Canarias desde el punto de vista técnico, pero sí el punto de vista político. Y oye, pues quiero también hoy saludar aquí que está una persona que en esta isla ha hecho un trabajo encomiable, que es nuestra directora insular de residuos, y yo creo que ha sido un ejemplo de cómo se han tenido que hacer las cosas. Volviendo otra vez a la pregunta, para no irme por cerro de dudas, el PIRCAN, yo creo que ha sido un elemento fallido, y lo digo aquí abiertamente. El PIRCAN ha sido un documento que se elaboró partiendo de una base difusa. Y cuando hablo de una base difusa es que estamos partiendo de unos datos que en la mayoría de los casos son aproximaciones. No son datos que se pudieran metabolizar en ese momento para sacar un documento contundente que permitiera que Canarias evolucionara desarrollando todas aquellas acciones que fueran necesarias para cumplir los objetivos que nos estaba planteando tanto Europa como nuestro Estado. Cuando hablas con los redactores, yo cuando accedí a esta dirección general, lo primero que hablas es que, oye, pues esto es el mejor documento que pudimos hacer. Pretendíamos pues, ir desarrollando determinadas acciones que ahí se incluían, pero sabíamos que esto iba a ser sumamente complejo porque, insisto, no partíamos de la foto real de lo que estaba sucediendo en Canarias, sino una aproximación. Dentro de ese documento se incluyen un montón de acciones que ni siquiera contaban con el apoyo de los cabildos, o aparentemente no contaban con el apoyo de los cabildos, como por ejemplo el que creo que es más sangrante es el traslado de residuos entre islas. El llevar residuos desde las islas menores a las islas capitalinas, o de las no capitalinas a las capitalinas, perdón, no quiero ofender a nadie, algo que ni siquiera contaba con un acuerdo entre las diferentes partes. Pero también hablaba de inversiones, con inversiones difusas en todas las islas, sin tener una hoja de ruta, con una ficha financiera determinada, sino, bueno, oye, pues haremos esta infraestructura, esta otra. Y creo que una cosa muy importante, tampoco contaba, o tampoco contó, y ese es el análisis que yo hago, con una intención, o no reflejó una intención de impulsar de forma seria y de forma real al sector privado, de hacer que el sector privado se viera incentivado para empezar a ayudar y, por supuesto, también generar riqueza y empleo en todo lo que tiene que ver con la gestión de residuos. Siendo esto así, bueno, pues hemos llegado a donde hemos llegado. Estamos muy lejos de conseguir aquellos objetivos que nos plantea la Unión Europea, aquellos objetivos que nos plantean las leyes de nuestro país, y bueno, pues ahora tenemos que reconsiderar cómo está redactado ese documento y saber qué tenemos que corregir para poder dar un vuelco a Canarias. Eso hemos empezado ya, hemos empezado a ver en qué hemos fallado dentro de ese documento del PIRCAN. Estamos trabajando para tener unos planes insulares de residuos, planes directores insulares de residuos, que reconozcan qué es lo que está sucediendo en cada isla, y sobre todo lo que queremos ser es serios y valientes también, dentro de esas modificaciones que se hagan al PIRCAN, o ya definitivamente en el nuevo PIRCAN, cuando venza el periodo de vigencia de esto. Y hablo de cosas que son, creo que, tan necesarias para cumplir los objetivos como es la valorización energética. Hemos dejado a un lado en Canarias la valorización energética de los residuos, creo que en muchas ocasiones por simplemente ser demagogos y no poner, eso que decía antes, datos sobre la mesa que hagan que concluyamos todas las administraciones que es absolutamente necesario cumplir como cumple Alemania, como cumple Bélgica, como cumplen todos los países del norte de Europa, contar con este elemento como el último recurso para la gestión de los recursos para poder cumplir con lo que nos exigen, que es llegar a un 10% de vertido cero en el año 2035. Bueno, no me quiero alargar mucho porque creo que tienen que entrar en él, pero mi análisis sobre ese documento regulador que pretendíamos que fuera la solución para Canarias es que ha sido un fracaso. Te agradezco la sinceridad. Decía, solo un inciso, decías al principio, bueno, yo soy político, yo creo que hay que reivindicar la política, lo digo porque en estos últimos días se ha generado un debate sobre quién tiene que resolver cuando hay un momento de crisis y parece que es que la política no vale, no, todo es política, Sí, por supuesto. porque toda decisión que se tome además está
y debe estar fiscalizada en democracia por la política para algo, si no nos piden que vayamos a votar cada 4 años. Pero bueno, cierro el inciso. Por ir un poco con una primera foto de aproximación para Mercadona y Azuicán, ¿cómo les está afectando la ley de desperdicio alimentario en la gestión de tiendas y almacenes, además en un territorio fragmentado como es Canarias? Bueno, en principio aún está el anteproyecto o el proyecto de ley de desperdicio y pérdida alimentaria y demás. Aún se está tramitando, no está todavía aprobada, pero sí es verdad que en el futuro nos va a obligar a tener un plan de prevención, ¿no? Que esto te va a obligar a medir cómo generas tú los desperdicios, qué vas a hacer para obtener unos objetivos que mejoren esos resultados, tener también definido todos tus procesos. Entonces habrá que generar ese plan, ¿no? Eso va a ser también pues, un trabajo que cada empresa va a tener que desarrollar. Y a la vez de eso pues también vamos a tener que contemplar pues transferir datos a la administración para que conozca cómo se encuentra toda esta gestión. Y pues cada empresa va a tener que desarrollar diferentes acciones. Nosotros desde Mercadona el tema del desperdicio alimentario, siempre decimos, nos preocupa, pero más nos ocupa, ¿no? Entonces, desde hace ya bastantes años llevamos haciendo diferentes estrategias pues para conseguir los objetivos que a día de hoy estamos logrando, ¿no? Si por poner un dato sobre la mesa de todo el volumen alimentario que mueve Mercadona, solamente un 0,5%, que prácticamente, después si entramos dentro de ese 0,5 podemos sacar diferentes conclusiones, pero hablamos de que de ese 100, el 99,5 se aprovecha, ¿no? ¿Y esto cómo se consigue? Pues tenemos diferentes, como decía, estrategias. Por un lado, tenemos un sistema digitalizado, ¿no?, de pedidos en tienda, que esta parte de la distribución es muy importante porque siempre tenemos que conseguir, o es un reto que tiene la distribución, ¿no?, de lo que tú pides, necesitas que eso se venda, pero tampoco te puedes quedar corto porque te quedas desabastecido. Entonces, ese es un hito importante. Aquí contamos con un programa informático propio que desde tienda, todo el tema de pedido fresco, se hace en relación a históricos de esa tienda, se hace en relación también incluso a si hay festivos o no hay festivos, a estacionalidad e incluso a la climatología, ¿no? Entonces, toda esa información te ayuda a controlar tu pedido y hacer un buen uso de él, ¿no? Después, por otro lado, también es muy importante la prevención, que es que aquí donde tenemos que también enfocar mucho, ¿no? Sé que está muy dicho y todos lo decimos, pero el mejor residuo es el que no se genera, ¿no? Y aquí la prevención es fundamental. Aquí lo enfocamos desde el punto de vista interno con la formación de nuestros trabajadores, ¿no? Formación de cómo tienen que hacer su rutina diaria, cómo tienen que tratar el género y el mantenimiento de las instalaciones, porque pues, las cámaras de frío tienen que estar como tienen que estar, se tiene que respetar la cadena de frío y demás, ¿no? Y también colaboramos con ciertas partes de formación y sensibilización ya a nivel externo al consumidor, ¿no?, como puede ser la Semana contra el Desperdicio Alimentario de ACOC, que es la Asociación de Distribuidores y Fabricantes, engloba más de 500 empresas, porque es importante remarcar que el mayor desperdicio alimentario se produce en el consumidor, ¿no? A veces parece que el foco está en la tienda, pero realmente es el consumidor el que genera el mayor porcentaje de desperdicio. Además de ello, pues tenemos la política de PSB, ¿no?, siempre de CPB, siempre precios bajos, que lo que se trata es de generar que el consumidor compre lo que necesite, que no se deje llevar por un consumo más irracional, sino que si lleva a casa pues lo que necesita, tener ese carro menú o ese carro que sea con la mayor calidad, el mínimo precio posible con la mayor calidad, ¿no? Y también es importante hoy en día las tendencias, ¿no? Cada vez vemos que, aunque en España va creciendo la población, sin embargo los hogares cada vez son más pequeños. Entonces también pues, la industria y la distribución se tiene que adaptar a esas tendencias para que los formatos sean los que tienen que ser, ¿no? Y después, por otro lado, pues tenemos también otra de las estrategias que ya son más reactivas, sería pues ajustar el precio cuando los productos están, digamos, cerca de su fecha de retirada de la tienda. Y ya por último, digamos, pues sería el tema de la donación, ¿no? Que creo que esta parte, la ley de desperdicio alimentario va muy enfocada también al tema de donación, ¿no? De que ningún alimento, pues cuando hablamos de alimentos al final estamos hablando de
un tema social, estamos hablando de un tema ambiental. Para producir esos alimentos se ha gastado agua, se ha gastado energía, fertilizantes, y también es un tema económico. Al fin y al cabo, lo que es el desperdicio alimentario no deja de ser ineficiencia en las empresas. Entonces, pues el tema también de esa parte social, de la donación, nosotros estamos muy orgullosos, porque este año 2024 hemos conseguido que las 85 tiendas de Canarias donen diariamente a diferentes entidades. Colaboramos con más de 50 entidades sociales y diariamente esos excedentes se entregan en perfectas condiciones para el consumo, como si fuera, nosotros decimos, igual que una venta, para que estas ONG de proximidad sean capaces de productos frescos, no solo frescos, sino también cambios de formatos, cualquier tipo de reformulación que se pueda hacer en un producto. Todo esto también lo donamos, incluso desde bloque logístico, todos los excedentes que se puedan generar los donamos a través de los bancos de alimentos. Y bueno, con este tipo de estrategia el año pasado conseguimos donar más de 1.300 toneladas, este año conseguiremos unos datos similares, que por hacer una conversión vienen siendo como unos 22.000 carros de la compra, ¿no? Entonces, es una cantidad importante y también esa parte social, ¿no? Antes lo comentábamos, nosotros aquí tenemos algunas entidades con las que colaboramos, que le agradezco también la presencia, y para nosotros son socios, al final no son ONG, ¿no? Les ayudamos, les intentamos entender, los visitamos, vemos qué necesitan, si necesitan cámaras de frío o furgonetas para poder repartir, para poder recoger. Entonces, también nos gusta acompañarles y se ha creado esa relación que también quiero poner en valor. Y ya por último, con todo lo que finalmente, como decías antes, cuando se cierra la persiana, ya lo que va quedando, pues bueno, hay otras partes, como decía, pues no, valorización, pues a lo mejor para la generación de piensos, ¿no? De todos esos subproductos animales que ya, o grasas y demás, que no se pueden donar ni se puede hacer nada. Pues intentamos que gestores autorizados lo puedan utilizar para pienso, para energía o para abono, ¿no? Digamos que toda esa estrategia, que son muchas perlas sueltas, pero al final hacen un collar, ¿no? que lleva a que consigamos esos rendimientos tan buenos. Yeah. Mencionabas que también tienen en cuenta la climatología y tal. Me imagino que ya el sistema informático, cada vez que llega una alerta, les dirá que no falte papel higiénico, aceite, levadura y tal. Bueno, hay un histórico ahí acumulado. En el caso de Azuicán. Y tanto que hay histórico que vivimos durante la etapa del COVID y sobre todo las primeras semanas donde efectivamente se agotaba. Sí. Recuerdo que los palés en las tiendas no llegaban a ponerse en el lineal, porque no daba tiempo a ponerlo, a reponer el lineal, porque ya la gente cogía del propio palé. Era modelo Cash and Carry. Exacto, pero a lo bruto además. Bueno, en relación con esta ley, al final lo que hay que decir es que no es una ley para nada moderna, parece algo nuevo y para nada. Ya desde anterior a 2013 había más que una ley, unos códigos de buenas prácticas enfocados a más alimentos y menos desperdicio, que era un poco la campaña en relación con ese tipo de productos. Esto y esta ley o proyecto de ley, porque sigue todavía siendo un proyecto de ley, es decir, todavía no está claro ni definido que lo que hemos visto sea lo que se va a sacar, entre otras cosas porque ya es la segunda vez que entra en el Parlamento, quedó parado, también es verdad que por el proceso electoral, y ahora sigue ahí un poco enquistado. Lo que pasa es que la ley, a nuestro juicio, yo hablo por la gente que represento, que es a las cadenas de supermercados, vemos lo siguiente, es decir, como toda ley tiene una exposición de motivos que habla del por qué es necesaria establecer esos controles o evitar ese desperdicio alimentario, pero luego la ley se focaliza, los artículos focalizan en cosas distintas de lo que dice la exposición de motivos. La exposición de motivos dice dónde se produce el desperdicio. Para nosotros, para los supermercados y para todos en general, el desperdicio, es decir, aquello que tienes que tirar o que tienes que donar, si no lo haces por una voluntad propia, sino por una obligación, es un coste económico altísimo en un sector, como es el sector de los supermercados, donde el margen neto final está en torno al 2 al 3%. Creo que no hay prácticamente ninguna actividad económica que funcione con ese tipo de margen. Por lo tanto, cualquier cosa que se tira a la basura, cualquier producto que se estropea o que se rompe, es coste para la cadena. Por tanto, claramente, el principal enfoque que hace la cadena es
el que la tienda esté bien suministrada, pero que no haya un exceso de productos para no tener problemas con caducidades o con consumos preferentes. Pero eso lo dice la propia ley en la exposición de motivos y dice que dentro del desperdicio alimentario, a nivel general, el supermercado está en el 5% del desperdicio alimentario. Pero es que el 60 y pocos % del desperdicio alimentario lo hacemos nosotros en casa, cualquiera de nosotros. Luego está la parte de la producción industrial y la parte de la producción agraria, donde tiene en torno a un 30 y pico % del desperdicio. Luego está la restauración. Y al final, la parte más baja de la cadena en cuanto al desperdicio alimentario, estamos nosotros, los supermercados. Entonces, todo eso que es esa exposición de motivos y que además Europa lo ratifica y también lo dice, y los anteriores informes que se hacían desde el Ministerio también lo indican, pero en cambio pone, digamos que el acento en el supermercado, ¿no? Y al final empieza a trasladar problemáticas también a terceros, porque en este caso cuando habla de los supermercados y dentro de establece una jerarquía de qué hacer con el residuo, cuando con ese producto antes de que se convierta en un residuo, cuando está próximo, tienes que donarlos a entidades sociales. Claro, aquí se les va a plantear un problema importantísimo a las entidades sociales, porque hoy cualquier cadena de supermercados está haciendo donaciones continuamente a los bancos de alimentos y a esas organizaciones sociales. Pero lo hace de producto seco, de producto que no es perecedero o que tiene una caducidad muy alta. Por tanto, eso le facilita a esas organizaciones que puedan hacer almacenamiento para luego distribuir. Hacen lo mismo que nosotros, recibimos mercancía en bloque y luego distribuimos a tiendas. Pues ellos recogen mercancías en bloque y distribuyen a personas necesitadas. Pero claro, cuando estamos hablando de un producto que lleva frío o que tiene temperatura controlada, va a obligar a que tengan cámaras frigoríficas. Algunas las tienen, pero ya no solo las cámaras frigoríficas, sino además a un transporte con temperatura controlada, lo cual ya empieza a complicar esta situación. Y luego, dentro de la ley o del proyecto de ley, otro aspecto importante al que se tiene que hacer cambios es a qué se entiende por caducidad y cuál es la caducidad de un producto, porque eso conlleva que ese producto se tenga que deteriorar, se deteriore antes o no, pero también a otra parte todavía más importante, que es la del consumo preferente, que en esa línea lo que dice el Ministerio es que va a trabajar. Todavía no sabemos en qué, porque el consumo preferente no indica que el producto caduque, pero nosotros consumidores, cuando vemos que ese producto le quedan 2 o 3 días, y eso lo vemos en los supermercados, quitamos ese y buscamos el de atrás, ¿no? Pero si ese producto todavía tiene 3, 4 días, una semana, y además no caduca, es preferente, por lo tanto te lo puedes comer. Recuerden ustedes un ministro que decía que se comía los yogures caducados, no eran caducados, habían pasado el consumo preferente. Eso y otras medidas como, por ejemplo, la comercialización de productos que de alguna forma pretende el proyecto de ley obligar, que son productos feos, lo que llama productos feos o productos deformes. Pero claro, es que ese producto feo o deforme, si nosotros lo ponemos en un establecimiento, el consumidor no se lo lleva. Y por último, y concluyo en esta parte, a veces algo que va contrario y forma parte de lo que podemos hablar al desperdicio alimentario es la ley de envases, porque la ley de envases está empezando a hablar de que cada vez envases menos, pero cada vez envasas menos, ese producto cada vez se estropea más. Y con lo cual no contribuye precisamente a evitar el desperdicio alimentario, ¿no? Y es un motivo, a mi juicio, de reflexión importante. Sí, con lo que mencionabas ahora recordaba, por ejemplo, después, en los días siguientes a la crisis de la Dana, aquí en Canarias, pequeñas ONG, incluso asociaciones de vecinos que hicieron un llamamiento para que la gente donase, pero que después se encontraban con el problema de que la gente, con la mejor de las voluntades, hacía donaciones de productos perecederos, pero es que eso había que hacerlo llegar a Valencia. Claro. Que ponte a gestionar un contenedor, busca un contenedor con fuego y después garantiza que aquello llega al puerto y llega al sitio. Eso ocurrió en el volcán de La Palma. Sí. O sea, lo tenemos ahí al lado. Con el volcán de La Palma, muchos alimentos que llegaron no se era capaz luego de redistribuir a las personas que lo necesitaban. Por terminar esta primera ronda y plantear algo que también ya se ha mencionado, en el caso de Ecoembes.
¿Cómo logran digerir el impacto de la normativa sobre residuos, el nuevo Real Decreto de envase? Si quieres ya incluso la polémica de si las tapas se tienen que separar o no. Parece que hay dos Españas, el que la quiere separar y el que no. Bueno, nosotros, obviamente, Europa, con esta transposición normativa que estamos viviendo y que nos está afectando actualmente, lo que quiere hacer es un cambio del modelo económico que tenemos, ¿no? Entonces, un cambio profundo que va más allá de la simple gestión de residuos. Estamos hablando de una forma de cambios en la manera de producir y de consumir, y eso va a tener un impacto a medio plazo pues en la vida de los ciudadanos y también en la actividad económica, ¿no? Entonces, somos muy conscientes de que esa transposición normativa no solo tiene un enfoque ecológico, no solo estamos hablando con esta nueva normativa de medio ambiente, que también, sino que estamos hablando de la competitividad europea, ¿no? Y en qué se está basando la competitividad de Europa en los próximos 10, 15 años. Y lo está haciendo justo en este modelo de economía circular. ¿Y por qué? Pues porque Europa no tiene materias primas, no puede seguir siendo dependiente de la extracción de recursos que no controla Europa. Entonces, realmente, toda la normativa, que además es muchísima, estamos hablando ahora de desperdicio alimentario, estamos hablando también de envases, está vinculada una normativa con otra, porque si un producto no está bien envasado, se puede terminar desperdiciando y tienes que buscar el equilibrio, ¿no? A veces hablamos de el plástico como, ¿no?, un demonio, ¿no?, que se ha establecido como para la opinión pública, pero efectivamente cuando extraemos de la naturaleza, para producir alimentos, hay una huella ecológica de uso de agua, de uso de fertilizantes, de uso de energía, que no podemos obviar, ¿no? Entonces, Europa está planteando este nuevo modelo económico. Para eso está estableciendo muchísima normativa que además tarda un tiempo en transponerse. Ahora nosotros estamos viviendo la transposición del Real Decreto de envases, pero ya Europa está en vísperas de aprobación de un nuevo reglamento, al que también se tienen que, además que será, ahí no habrá transposición, como es un reglamento, se aplica de forma directa y las empresas tienen, es verdad que Europa por una parte está basando su competitividad en este modelo, que además no tiene vuelta atrás, o sea, vamos a vivir esto, nos guste o no nos guste, mejor que nos guste y no resistirnos, ¿no? Y nosotros estamos en esta fase de cumplimiento y muy enfocados hacia ayudar a la empresa, ¿no? No podemos permitir que nuestras empresas, todos estamos hablábamos antes, ¿no?, de todos estamos de acuerdo en el qué queremos lograr, que la economía sea circular. Tenemos que ayudar a las empresas a que puedan adaptarse a este nuevo modelo económico, a las empresas que son nuestros clientes en Ecoembes, ¿no? Nosotros nos vamos a basar en los 25 años que tenemos de experiencia, en la colaboración que tenemos con los 8.000 ayuntamientos, con todas las comunidades autónomas, con las 19.000 empresas que forman parte actualmente de Ecoembes y con las entidades ambientales, sociales, con las que ya tenemos esa relación. Y vamos a usar todo ese conocimiento, y estamos usando todo este conocimiento, porque consideramos que en este nuevo modelo económico, ¿no?, que supone toda esta transposición normativa, tenemos que poner el foco en la empresa y ponerla en el centro de nuestra actividad. No solo para el cumplimiento de esta nueva normativa que tiene que ver con mayores objetivos de reciclaje, de recogida separada, o sea, de cumplimiento a nivel de la distribución, que también tiene muchísimas obligaciones, sino de más flujos sometidos a scrap, o sea, más coste, más pago de las empresas para la gestión de los residuos. No solo de cumplimiento, sino estamos pensando en ir más allá. Las empresas necesitan adaptarse porque la sostenibilidad es un driver en su competitividad. Ya la sostenibilidad no es solo cumplimiento. Para muchas empresas, estamos escuchando a Mercadona, ¿no?, cómo están considerando a las entidades a las que donan alimento como un socio, ¿no? Entonces, la sostenibilidad ya va a ser un driver de competitividad. Nosotros tenemos que ayudarles a ser competitivos a nuestras empresas y lo estamos haciendo a través de la innovación, ayudándoles en labores de ecodiseño. Por ejemplo, por poner un ejemplo, en Canarias el año pasado participaron en nuestros planes de prevención para reducir la cantidad de envases que ponen en el mercado 42 empresas y lograron reducir 1.800 toneladas de materia prima. O sea que es un factor de competitividad el ecodiseño.
también a través de la formación. Hemos creado nuestro Circular Campus, porque consideramos que para nuestras empresas el que su personal, sus recursos humanos estén formados les va a dar una visión más amplia sobre el modelo al que tenemos que enfrentarnos en los próximos años. Van a estar más preparados para afrontar todos esos cambios y todos esos cambios normativos que hay que llevar al terreno, ¿no? Y la tercera cuestión es también en la parte de sensibilización. Hablábamos antes con la ley de desperdicio alimentario, al final muchísimo residuo alimentario y desperdicio alimentario se produce en el hogar. Entonces, las empresas sí que es verdad que tienen que aprovechar su capacidad dentro de su entorno, ¿no? La distribución es un ejemplo de ello. O sea, en la ley de residuos se les hace que informen al consumidor sobre cómo separar, pero realmente ya muchísimas cadenas, Mercadona es una, ya estaba informando a los consumidores. Entonces, que también dentro de su comunicación con el ciudadano incorporen políticas ambientales, también va a suponer una mejora en su competitividad, porque ya las empresas que están líderes ya lo están haciendo y vemos que efectivamente tienen resultados. Entonces, estamos ayudando a todas nuestras empresas a adaptarse y consideramos, de hecho, hemos creado un departamento con 19 profesionales para crear valor a nuestros clientes y ayudarles a transitar toda esta normativa. Nosotros nos podemos encargar de nuestra actividad como scrap, de cumplir normativa, de llegar a convenios con la administración pública, es lo que llevamos haciendo 25 años y lo que vamos a seguir haciendo, pero sí que poniendo el foco a futuro, ¿no? Y con una visión más amplia, lo que estamos viendo ahora es que realmente las empresas nos necesitan a su lado y estamos haciendo ese ejercicio de escucha activa para ver qué servicios tenemos que ofrecerles para que se puedan adaptar todas y llegar a lo que nos están exigiendo, porque al final Europa es un mercado único, pero compite contra otros mercados que no tienen el mismo nivel de exigencia, ¿no? que Europa, que es el líder, ¿no? en economía circular. Ya. Después de lo que hemos oído en esta primera ronda al político, mencionabas antes que el PIRCAM se hace en un momento determinado y que, visto con la perspectiva de cierto tiempo, manifiestamente mejorable. Las empresas están pendientes de ver una normativa estatal, pero Canarias tiene unas singularidades: lejanía, fragmentación, antes decíamos en 7 islas, en 8 islas, y además en 8 islas con volúmenes poblacionales muy diferentes, con una presencia del turismo que por supuesto los beneficios creo que son mucho mayores que los perjuicios, pero que también generan residuos. El gobierno de Canarias, ¿cómo tiene presente esto de que la normativa que saque tiene que ir muy sobre el terreno y de la mano de quienes al final la tienen que poner en práctica? Antes mencionabas, por ejemplo, los cabildos, que también juegan un papel importantísimo. Bueno, el gobierno de Canarias, el actual gobierno de Canarias, que yo represento como político, muy orgulloso de ser político, no como técnico, el gobierno de Canarias lo que tiene claro es que no necesitamos más normativa. Lo que necesitamos son acciones. Este país, la Unión Europea, está llena de normativa. Normativa que en la mayoría de las ocasiones es incumplible. Y a las pruebas me repito. Tenemos directivas que van destinadas a regular el uso del plástico, el uso de los residuos, la cantidad de vertidos, cómo tenemos que producir la energía, etcétera, etcétera. Y cuando llegamos a Canarias nos encontramos con que tenemos casi 1,5 millones de toneladas de residuos que producimos y de las cuales solamente clasificamos el 30%. Fracaso. No sirvió para nada. Tenemos una normativa reguladora de residuos aquí en Canarias, una ley que, bueno, pues es muy antigua, pero que tampoco sirvió para absolutamente nada. Y luego tenemos un montón de documentos que se han elaborado a lo largo del tiempo dentro del entorno del gobierno de Canarias, de los cabildos, de los ayuntamientos, que tampoco han servido para demasiado. Hablamos de planes de acciones, hablamos de estrategias, hablamos, etcétera, etcétera. Yo creo que lo que tenemos que dejarnos es de tanta regulación que en muchas ocasiones no tiene objetivos claros y sí centrarnos en acciones. Nosotros ahora en el gobierno de Canarias nos hemos querido centrar en el nuevo plan de acción de economía circular. El plan de acción de economía circular, que a día de hoy está vigente en Canarias, bueno, estuvo vigente entre el 21 y el 23, es un plan de acción que comprendía 120 acciones, de las cuales no se ha desarrollado ni el 5%.
El 5% de las acciones. Hablábamos de ecodiseño, hablábamos de qué queríamos, qué decíamos, que no sé cuánto. Además también había una ley que estaba ahí sobre la mesa, una ley de economía circular, que tampoco para nosotros venía a aportar absolutamente nada. Lo que queremos ahora con este nuevo plan de acción de economía circular es diseñar acciones que vayan destinadas a corregir aquello que nos hemos encontrado en Canarias. Una cosa muy grave, una vez que ya hemos hecho todo lo posible para no tener una gran cantidad de residuos, hemos intentado aligerar todo, vamos a seguir teniendo residuos ahora y siempre, ¿vale? No, por mucho que queramos reducir. En Canarias tenemos un problema grave, por ejemplo, con la gestión de la materia orgánica. Tenemos un problema muy grave. Son muy pocos municipios en los que se recoge la materia orgánica. ¿Qué se ha planteado o qué se venía planteando para Canarias con respecto a esto? Que vamos a recoger la materia orgánica. Ahora no, hay que pasar ya a hacer un plan estratégico para que en todos los municipios se pueda recoger la materia orgánica y que luego llegue al sitio correcto, porque si analizamos lo que tenemos a día de hoy dentro de la fracción resto, que es la mezcla, dentro de la fracción mezcla, el 45% es materia orgánica. Si la sacamos y la dejamos donde la tenemos que dejar, nos quitamos un 45% del problema y mejoramos luego a continuación. Oye, pues ¿qué nos hemos propuesto del Gobierno de Canarias? Que en el 2026 ya en todos los municipios se pueda recoger la materia orgánica. Un gran problema que tienen los municipios es que no tienen músculo para desarrollar esos planes para poder conseguir ese objetivo. ¿Y cuáles son esos problemas? Pues no tienen técnicos para redactar pliegos, tienen contratos que son antiquísimos, por esto, no tienen técnicos que sepan asesorar cuál es la realidad que están viviendo. Bueno, pues eso desde el Gobierno de Canarias queremos que no exista y por tanto hemos desarrollado o hemos incluido dentro del plan de acción una acción que va destinada a asesorar a todos y cada uno de los ayuntamientos para que no haya ningún problema para que se pueda gestionar la materia orgánica desde el origen y por tanto tengamos una mejor calidad del resto de residuos. Pero también ir de la mano de los cabildos y empezar a trabajar con ellos en qué instalaciones se tienen que desarrollar para poder gestionar esa materia orgánica que se recoge. Porque es verdad que, por ejemplo, si vamos al norte de Tenerife, no hay ningún sitio al que poder llevar la materia orgánica, a pesar de que los ayuntamientos lo quieran recoger. Bueno, sí, hay una opción, llevarla al complejo ambiental de Arico. Eso nos puede costar un riñón a todos los que vivimos en el norte de Tenerife, y yo vivo en el norte de Tenerife. Y no quiero que sea así, ni tampoco creo que sea la fórmula adecuada. Bueno, por tanto, también con el Cabildo. Pero, ¿por qué no? También con el sector privado. Queremos que el sector privado, cuando plantea un proyecto que va destinado a gestionar materia orgánica, no se vea frustrado porque en la administración primero se encuentra con una odisea para poder llevar a puerto a ese proyecto. O porque a lo mejor pues la masa crítica existente en un lugar determinado no permite que ese proyecto sea viable, sea rentable. Hay que apoyarlo desde el punto de vista económico. Insisto que nosotros, más que regular, lo que queremos es desarrollar acciones que vayan destinadas a corregir la situación actual que tenemos en materia de residuos. Pero cuando hablo de residuos me refiero a todos los residuos. Me refiero a todos. Tenemos ahora mismo un problema muy importante, por ejemplo, con la uralita. Tenemos un problema en Canarias y además tenemos un problema añadido que es que ahora se empiezan a cerrar fronteras en aquellos lugares a los que llamamos la uralita. Pues hay que trabajar en Canarias para ser valientes y tener un lugar donde poder gestionar la uralita. No podemos mirar para otro lado. ¿Eso que lo vamos a regular con una ley o nos vamos a sentar y vamos a aplicar las herramientas que tenemos? Vamos a sentarnos con las entidades que tienen que conseguir que esto sea una realidad. Pues nosotros vamos a optar por lo segundo. Vamos a desarrollar acciones y no más ley. En el caso de Mercadona y también a Suicán, me gustaría, si nos pueden detallar algo que ya han comentado, ¿cómo es el día a día de gestionar esa labor de que el producto que va a caducar o a perecer no acabe en la basura? Porque a veces nos quedamos con que llega la campaña anual del Banco de Alimentos, ahí se vuelcan, pero al margen de eso hay una labor diaria. ¿Nos pueden explicar un poco cómo es esa logística? Picarla a menudo, como se suele decir. Bueno, si te parece, como nosotros tenemos el caso pues, bastante cercano, ¿no? y sabemos cómo lo hacemos desde cada una de las tiendas,
Sobre todo hay un tema formativo primero en la tienda, ¿no? Primero, pues conocemos a las entidades cercanas. A veces son ellos los que nos vienen a conocer y otras veces somos nosotros los que vamos a conocerlos a ellos. Una vez que ya hemos generado esa relación, pues formamos a la tienda. Tenemos programas informáticos en los que llevamos una gestión diaria de todo aquello que al final queda para donar, ¿no? El personal, todo ese género a última hora del día lo separa. Lo que es de frío, pues en cámaras de frío, lógicamente, en cajas Logifruit, bien acoplado con su bolsa. Lo que es de seco, pues en el almacén de seco. Y generalmente las entidades cómo funcionan es que cada mañana a primera hora, 8 o 9 de la mañana, 10, según la capacidad de las entidades. En otras entidades también se lo hacemos llegar a su zona, digamos, a donde ellos tienen su almacén de reparto. Y entonces se entregan diariamente todos esos alimentos. Generalmente, pues a las entidades les pedimos que vengan con sus neveras para que mantengan la cadena de frío y después ellos ya, de la parte ya más de la entidad, pues tiene como son entidades todas cercanas a la tienda del municipio, pues ya con sus relaciones con las personas pues más desfavorecidas, ya hacen sus repartos y demás. Un poco van en esa línea, ¿no? Es una relación diaria y sobre todo de confianza y como decimos, pues ya consideramos que son socios, ¿no? Porque es importante que todos esos alimentos, como comentábamos, ¿no? De manera social, ambiental y también económica, pues no tiene sentido que se desperdicie. Con eso conseguimos que toda esa materia orgánica, ¿no? Que yo creo que esto es más en el tema doméstico, ¿no? Pues no llegue al contenedor. Ahí estamos retirando mucha materia orgánica porque son alimentos que van a las ONG y a las entidades sociales. Entonces creo que esa parte y cómo lo gestionamos, ¿no? Y también, también de valorar el cariño que le ponen los trabajadores de la tienda, porque cuando empezamos este proyecto hace 10 años, eran las tiendas que no tenían todavía entidad asociada, digamos, las que nos pedían, oye, por favor, nosotros también queremos, ¿no? Porque también son conscientes de que tirar esos alimentos o no gestionarlos como se debe, pues no es lo correcto también, ¿no? Hay una parte que me gustaría arrancar un poco en relación con lo que decía el director general, algo que agradecemos y aplaudimos. Nosotros contamos las normas, las contamos numéricamente. En el año pasado, en el año 23, fueron 1.483 normas que nos afectaban al sector de los supermercados. Concretamente, normas relacionadas con el medio ambiente, 500. 500 normas en el año 23. Y esa es la tónica de normativa, de regulación para el sector. Y esto llega a un momento en que es realmente inasumible, porque no llega. 500 normas, no hay quien se las estudie, pero ya no solo quien se las estudie, sino que además quien las implemente, ¿no? Pero luego encontramos algunas cuestiones como, en relación con lo que decía el director, nosotros llevamos desde el año 22, por la ley que antes indicaba de los envases y residuos de envases, con todas las bolsas que que son muy ligeras porque son de poco peso, que son las que se utilizan precisamente para el producto a granel, de lo que antes hablábamos, hay que fomentar el producto a granel para envasarlo en tienda, yo como consumidor, esa bolsa que es un poquito extraña, ¿no?, cuando uno la toca. Vale, esas son bolsas compostables y son bolsas que tienen una norma UNE que identifica lo que es esa bolsa y que esa bolsa es compostable. Pero esa bolsa compostable, para que sea compostable, solo y únicamente lo es cuando se tira con materia orgánica. Pero claro, si no tenemos un contenedor para materia orgánica, no tenemos dónde tirar esa bolsa. Y esa bolsa ha ido al contenedor de plástico, porque en general entendemos que es un plástico. Lo que ha hecho bajar la calidad de ese plástico que se genera después de todo eso que está en ese contenedor amarillo. Ese es un ejemplo un poco de lo que nos ocurre con las normas, que a veces se va tan rápido y sobre todo con tanta demagogia que es difícil llegar, ¿no? Contestando a la pregunta en relación con el desperdicio alimentario, pero sí quería aprovechar, porque además me encanta lo que ha dicho el director general en esa línea, porque si
Además había aquella norma que venía desde el año 2006 con la Directiva de Servicios de si haces una norma tienes que quitar al menos 2. Eso, nadie se ha acordado de eso, no, pero sí de más normas, ¿no? Y no lo digo por el director general que acaba de llegar, ¿no? Ni muchísimo menos. Sí que es verdad que se ha encontrado con un paquete, no sé, en la anterior etapa, la verdad que el número de normativas que están del Gobierno de Canarias son bestiales, pero bestiales. La mayor parte, como bien indica, en el cajón. Pero a nosotros sí nos ha obligado a hacer desembolsos y a incurrir en costes para ponernos al día en algo que luego no arranca, no empieza, ¿no? Concretamente en el desperdicio alimentario, ahí entra de una forma brutal la inteligencia artificial en relación con la gestión de los pedidos de las tiendas. Por una parte tenemos el producto, como antes comentaba, el producto seco que no caduca o que su caducidad va de 4 o 5 años, que ese producto ya en tienda no ocurre nunca que llegue a caducar. Eso no ocurre en ninguna tienda, en ningún supermercado, al menos de nuestros asociados, no existe eso, no pasa, no se caduca. Por lo tanto, ahí no hay desperdicio alguno. Entraríamos en algo más de desperdicio en la parte del consumo preferente. Y en esa parte del consumo preferente, que son los productos, básicamente casi todos los perecederos, productos frescos, por entenderlo un poquito más, la inteligencia artificial lo que ha llegado es al punto de determinar cuál es el pedido óptimo para esa tienda en ese día, para evitar precisamente que se produzca esa posibilidad de caducidad por consumo preferente, ¿no? Por tanto, es algo que ha bajado a los niveles que comentaba mi compañero David, del 0,1, es decir, es que casi que no lo hay. Entonces, cuando ocurre, que también sí que a veces ocurre, y esto lo estamos viendo en muchos de los supermercados, es etiquetados especiales para identificar al consumidor, a nosotros cuando vamos a tienda, que ese producto está próximo a caducar, con una rebaja sustancial del precio para que ese producto en consumo preferente, y perdón por caducar, que a veces yo también lo mezclo, en el consumo preferente y en esa fecha lo puedes consumir. Llegado el momento ya que al final lo que te está quedando es un envase, 2 envases. Y esa, concluyo, normalmente a través de la logística inversa, lo que se hace en las cadenas, es decir, y antes hablaba de logística, en logística, y para nosotros la logística es fundamental, ningún camión puede viajar vacío. Eso es un desperdicio de dinero importantísimo y luego, indudablemente, en relación con el medio ambiente, de emisiones de CO2. Pero en esa parte, la logística inversa es que el vehículo, cuando llega a tienda, que llega cargado con productos, tiene que recoger en tienda determinados elementos, como pueden ser palets, los roll tines donde se lleva mercancía, o las cajas plásticas reutilizables, los envases plásticos reutilizables, y también alguna parte de material que se lleva a las plataformas logísticas, donde ahí en los acuerdos con los gestores autorizados pues se retira ya del mercado. Yo recordaba cuando la crisis de 2008 en Canarias, donde bueno, los índices de exclusión social desgraciadamente son los que son, pero en aquel momento que subieron exponencialmente, pues todos los periódicos, las televisiones, hicimos algún reportaje, y esa etapa creo que está felizmente superada, porque sabíamos a determinada hora, en determinado sitio, en la trasera del supermercado X, vete a hacer la foto porque según tiren el producto, allí hay una cola de gente esperando. Entiendo que eso se ha superado, no porque haya desaparecido la gente, pero porque ustedes lo están gestionando, y también porque hay una red de ONGs que, como decían antes, son ya casi como parte del negocio. En el caso de Ecoembes, que mencionaba antes, ya 25 años, creo que decía, de actividad. ¿Tienen la sensación de que ya ha ido calando en el ciudadano la importancia de también participar, de ser responsable, separar y también exigir a la administración? ¿No se sienten un poco como predicadores en el desierto a ver si alguien me hace caso? Bueno, yo en estos 25 años, obviamente,
y además fuimos pioneros, ¿no? Como ahora cada vez va a haber más gestión de residuos en otras fracciones, como puede ser el textil, la materia orgánica, ¿no? Pero al principio los primeros contenedores, ¿no?, que aparecieron en la vía pública junto al vidrio, pues fueron los nuestros, ¿no? El amarillo de los envases de plástico, latas de bricks y el papel y cartón, ¿no? Entonces es verdad que esto tiene como todo, ¿no?, un crecimiento que al principio es lento, ¿no?, y les pasará con la materia orgánica, lo que estaba comentando ahora Ángel, es complicado los comienzos, pero luego sí que ha habido un crecimiento exponencial, ¿no? En Canarias en los últimos 5 años hemos crecido un 15%, con tasas de crecimiento de un 2, un 3% interanual, pero realmente... y todo esto es gracias, pues, a servicios, a contenerización, a campañas de comunicación para sensibilizar al ciudadano. Y es verdad que hay un cambio, ¿no? Ha habido un cambio en los últimos años en cuanto a la percepción de la importancia de la sostenibilidad, de la separación en casa. De hecho, la actividad de separar los residuos es de las actividades que más percibe el ciudadano, como de las primeras actividades que un ciudadano le preguntas, oye, ¿qué puedes hacer para proteger el medio ambiente? Y te dice la separación de residuos, ¿no? Hay otras muchas actividades, o sea, la movilidad, el ahorro de energía, de agua, pero se trata de una actividad que está como muy instaurada en la sociedad, como una actividad en la que tú puedes participar de esto que hablamos, de la sostenibilidad, ¿no?, en tu casa, ¿no?, con ese pequeño gesto de la separación. Ahora bien, dicho esto, los objetivos ambientales que tenemos y que nos está marcando Europa, que son muy ambiciosos y que están orientados a la recogida separada, nos van a hacer tener que innovar, o sea, hacer cosas de forma diferente, ¿no? Y ahí, aunque las campañas de concienciación son importantes, son muy relevantes, vamos a tener que también innovar en otras fórmulas que puedan permitir una mejora de los datos de recogida separada, porque es cierto que no todos los ciudadanos participan de la separación simplemente a través de la sensibilización y el servicio. O sea, hay gente que a pesar de a lo mejor de tener, y digo ciudadano y también empresas, ¿vale?, que a pesar de tener el contenedor cerca de su casa y a pesar de que haya una campaña de concienciación y que sepan cómo separar, a lo mejor no participan de forma activa y que para eso necesitan incentivos o penalización, ¿no? Pues como nosotros en casa, si consumimos mucha electricidad o consumimos mucha agua, pues pagamos más en la factura, ¿no? Entonces, la ley de residuos lo que defiende es que cada vez se incorporen más sistemas de pago por generación. Es decir, que aquellos ciudadanos o aquellas empresas que no separen sus residuos porque no lo deseen, pues como hablábamos antes del ejemplo de Bélgica, ¿no? Pero es un ejemplo en el que se paga, si tú mezclas toda la basura, pues vas a pagar una cantidad enorme. Ahora, si tú separas cada residuo en su contenedor y estás generando no un residuo, sino un recurso, estás generando no un problema, sino una oportunidad de generación de empleo y de riqueza, y estás participando de forma cívica, pues entonces te vamos a hacer una compensación, no vas a pagar tanto de tasa, vas a estar bonificado respecto de aquel ciudadano que no participa, ¿no? Entonces yo creo que vamos a seguir haciendo campañas, por supuesto, vamos a seguir apostando por servicios de calidad también, pero que esta parte de pago por generación o de obligatoriedad, que al final es que te dura el bolsillo, ¿no?, que es algo que realmente, más allá de la sensibilización, si realmente te afecta a tu bolsillo, es la forma de que una parte de la sociedad que no participa, al final termina haciéndolo. Llegamos al tiempo que nos habíamos marcado y quería una ronda final un poco sorpresiva y hay que cumplir con los tiempos porque si algo no se recicla es el tiempo, eso todavía no se ha inventado. Ya que tenemos a un político aquí que ha reivindicado la política y se han presentado unos presupuestos de la comunidad autónoma que se aprobarán en diciembre. ¿Qué le piden los agentes privados a la política, en concreto al gobierno de Canarias? Entiendo que menos normativa, una normativa mucho más clara, garantía además de que, yo solo sugiero, de que si hay normativa se asegure después el cumplimiento y se penalice a quien no la cumple, porque aquí estamos viendo de empresas que sí que están comprometidas. Aprovechen, pídanle que todavía el trámite de enmiendas está. Pues yo porque estoy en la esquina, ¿no? Vamos para allá. Claramente, y hemos tenido alguna reunión y la verdad que en ese sentido quiero agradecerlo públicamente porque el cambio, el talante no tiene nada que ver con otros que hemos vivido, en la parte que
no hay ninguna ley, en general, que tenga un buen fin si no la has generado con aquellos que tienen que intervenir en esa ley. Porque al final no sabes lo que estás haciendo. Nos pasó con el impuesto al plástico en Canarias, que pretendía gravar determinadas cosas de plástico en Canarias, en la que nosotros lo que decíamos al gobierno de Canarias, que era el que estaba haciendo esa medida, porque no era una medida nacional, que nuestros industriales en Canarias y nuestros productores agrícolas en Canarias no tenían capacidad de acceder a esos materiales que esa ley iba a determinar. Y decíamos, pero ¿cómo el propio gobierno puede hacerlo, ¿no? Y yo creo que eso simplemente fue que cuando se estableció o se quiso sacar esa norma, no se tuvo en cuenta el sector. Es fundamental tener en cuenta el sector. Europa es algo que ahora, afortunadamente, también está empezando a evaluar, que es tener en cuenta al sector que tiene que aplicar esa norma para una mejor comprensión de la misma norma y aplicación de la misma. Mercadona, Bueno, vale decir amén. amén, totalmente. Comparto las palabras de Alonso como representante del sector, ¿no? Y bueno, como empresa ya y Mercadona, nosotros sí que entendemos que la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente es algo crucial y que va en el ADN de las empresas porque tiene que ir, ¿no? Pero sí coincido con Alonso que todo da este tsunami normativo y demás, ¿no? Llega un momento en el que si a las empresas grandes a veces nos cuesta llegar, me imagino que a las pymes, a las pequeñas empresas y demás todavía más, ¿no? Entonces, creo que ahí sí tenemos que hacer el esfuerzo de que haya más comunicación, que sé que el gobierno de Canarias está en ello y cuenta con la opinión de las empresas, ¿no? Porque al fin y al cabo nosotros sí que vemos la sostenibilidad desde una cultura de empresa. Al final estamos intentando tanto los envases comerciales, ¿no? Lo que generamos en la tienda, como decía Alonso, por logística inversa, que todo eso, todo ese plástico, todo ese cartón se vuelva a transformar en las bolsas que pedimos a la salida de caja, o que el cartón vuelva a los bricks de pack de 6 de leche para poder recircular, ¿no? Economía circular, ya más de 25 años haciendo economía circular, en aquel momento sin saberlo, con las cajas Logifruit y los palés, ¿no? Retornables, que van a los proveedores, van a la tienda, van a los bloques logísticos. Llevamos 25 años con eso y en aquel momento no sabíamos ni qué era economía circular, ¿no? Y por otro lado, pues también con mejorando la tecnología y digamos el ecodiseño de los envases, ¿no? Yo pues aproveché aquí, ya lo meto en la cuña, ¿no? Este pequeño bote de chicles que lleva 70 chicles, se ha reducido el diámetro ligeramente, llevando la misma cantidad, y además hemos cambiado la etiqueta al mismo material, que es todo el envase, y esto al final supone un ahorro en toda la cadena de 15 toneladas de plástico, ¿no? Entonces, y esto lo estamos haciendo con muchos envases, apoyándonos en centros tecnológicos, en los proveedores. Y bueno, entonces las empresas estamos yendo hacia allí, pero también a veces necesitamos tiempo y que la normativa se acople a la tecnología que hay y a las posibilidades de las empresas, ¿no? Bueno, nosotros creo que lo que le pedimos al gobierno, pero que más tenemos... todavía. Yo creo que tenemos grandes retos, ¿no? El año que viene tenemos que poner en marcha un convenio, que es un convenio en la que Canarias ha sido pionera, fruto además de un proceso de participación que ha liderado el Gobierno de Canarias, pero en el que ha participado los cabildos, los ayuntamientos, en un proceso de participación amplio de un año. Y yo creo que el reto lo tenemos en la implantación, ¿no? De ese convenio que además va a transponer la normativa, ¿no? Entonces, tenemos que colaborar en eso, tenemos que colaborar en el nuevo scrap de comerciales, la nueva responsabilidad ampliada de comerciales, que Ecoembes también va a dar ese servicio a sus empresas. Las empresas se tienen que sumar al scrap, hasta ahora solo gestionábamos doméstico, pero se tienen que sumar al scrap de comerciales antes de final de año. Entonces, eso también es un reto para la parte de empresas, para la parte de administración, ayuntamientos, el nuevo convenio. Entonces, realmente lo que pedimos, y yo creo que lo hemos tenido en el último tiempo, en el último año, es colaboración y un enfoque de corresponsabilidad, que realmente estos retos no los vamos a poder afrontar ni Ecoembes solo, ni la administración ni las empresas solas. Lo tenemos que afrontar entre todos y por eso ahí vamos a tener que, yo digo que el verdadero activismo hoy en día está en la acción, no tanto en la regulación, no tanto sino en llevar a la realidad eso que otros han regulado, ¿no?
Entonces yo lo que le pediría a ellos es que ese talante de diálogo, de escucha, pues se mantenga, porque el año que viene va a ser un año de muchos cambios y de mucho trabajo. Nosotros tenemos la mejor de la predisposición, él y su equipo, y también los cabildos y los ayuntamientos. Tenemos que hacer equipo para afrontarlos y que realmente la regulación se implante en Canarias de la mejor manera posible. Saliendo de aquí, director general, llamas a la consejera de Hacienda y le dice, súbeme el presupuesto un 10%. ¿Me permite? Un 10 no daría, y Matilde, la verdad que creo que está un poco cansada ya de mí, y sobre todo hablar de residuos, que creo que nunca en la vida a un consejero de Hacienda se le había hablado tanto de residuos como lo he hecho yo. Y lo he hecho yo porque, vamos, fruto de este diálogo con las empresas, diálogo con el resto de administraciones, sabemos qué es lo que necesitamos para solucionar los problemas. Y insisto, no son leyes, necesitamos acciones que sean contundentes. Necesitamos también que sigan con esa forma de proceder, esa forma de, oye, ayudarnos a buscar soluciones. Porque hasta ahora los lobbies, los grupos de presión, vamos a llamarlo los colectivos, creo que lo que han hecho es reaccionar frente a una acción de la administración y no adelantarse los problemas. Hace no mucho me decía un scrap de nueva creación, decía, hemos llegado a este punto, hemos llegado a esta ley porque no hubo una acción importante por parte del sector empresarial. Ha habido una dejadez, lo hemos dejado todo en manos de la administración. Hemos querido que la administración solucione un problema que generamos nosotros, y por eso ahora tenemos este marco regulador tan contundente. Si hubiéramos hecho otras cosas, posiblemente tendríamos otro marco regulador. Y aquí tenemos ejemplos en esta isla, tenemos ejemplos en el resto del archipiélago de, aquellos que han visto una oportunidad y no han esperado que haya una regulación, sino han dicho, oye, aquí tengo un residuo, tengo una oportunidad de generar riqueza, de generar empleo, voy a hacerlo. En la gran mayoría de las ocasiones, en el tiempo que yo llevo aquí, esto se han dirigido a nosotros y lo que nos han pedido es apoyo. Y apoyo que no va más allá, sino simplemente lo que decía antes, que la tramitación administrativa sea rápida, que no sea imposible sacar adelante un proyecto. Y eso ahora mismo a nosotros nos obsesiona. Y una cosa con la que yo estoy obsesionado desde que era concejal de servicios en ese maravilloso municipio que se llama Puerto de la Cruz, es que tenemos que dejar de obsesionarnos con sancionar. Sancionar llega hasta donde llega. Lo que tenemos que es premiar. Tenemos que premiar a aquellos que lo hacen bien. Y es imprescindible, para premiar, desarrollar las herramientas que lo permiten. Lo que decía Carlota, el pago por generación va a ser el que le dé un vuelco a esta comunidad autónoma, el que le dé un vuelco a la gestión de residuos en todo nuestro país, y ya lo vemos porque está pasando en muchos sitios en los que ya se está aplicando. Si una empresa se tiene que gastar muchísimo dinero para gestionar un residuo, se va a preocupar porque ese residuo no se produzca. Y lo mismo es en la familia. Si la familia recicla y paga o separa y paga menos, pues se va a preocupar por hacer las cosas correctamente. Si además lo dotamos de medios, pues evidentemente mejor, y de concienciación. Pero llevamos muchos millones de euros invertidos en campañas, pues son muchos millones de euros. Si analizamos lo que se ha gastado la administración autonómica, el gobierno del Estado, lo que se han gastado los scraps, los SIG, lo que se han gastado, y no hemos conseguido prácticamente nada. Somos un lugar en el que si nos premian, si nos tocan el bolsillo, vamos a reaccionar. Y creo que esa tiene que ser una labor también que tiene que impulsar el Gobierno de Canarias. Ayudar a que aquellos que tienen que implantar el pago por generación lo puedan hacer, tanto en el sector privado como en el doméstico, en la familia. ¿Es posible? Hay muchos ejemplos ya que están ahí. Tenemos que valorar efectivamente cuánto cuesta esto y cómo se puede desarrollar, pero tenemos que ir por ahí. Y a todos, sí les pido que sigan viniendo, que sigamos hablando, que sigamos buscando soluciones conjuntas, porque esa va a ser la única fórmula para darle una vuelta a la gestión de residuos en Canarias. Muchas gracias. Solo una cosa, sigan gastando en campañas, eso eso es productivo. Muchas gracias, Alonso Fernández, David González, Ángel Montañés, Carlota Suárez. Creo que han ayudado
a lo que planteaba al principio, a que conozcamos esa labor que se hace de puertas adentro y que creo que como medio tenemos la obligación, la responsabilidad de ponerla en valor. Terminamos, están invitados a un desayuno en el patio. Coman lo que quieran. Si temen que va a sobrar, no se preocupen, porque los días que hay foro los periodistas no desayunamos. Estamos esperando a ver lo que queda ahí, así que se recicla. Muchas gracias.